El señor Emiliano Navarrete, justamente él utiliza la palabra, creo que nos está fallando a su palabra, señor presidente, ya basta de tanta cerrazón. Y yo quiero preguntarle, dice, ¿qué pasa con esta información? Usted es el que preside, usted es el que tiene en su poder las Fuerzas Armadas de este país. No es posible que la Sedena se niegue a entregar los documentos que son primordiales para establecer si así, como marca el grupo de expertos, existe la sospecha de que estos documentos se pueda determinar indicios o se pueda determinar el paradero de nuestros hijos. Duros al decir, no les estamos pidiendo un favor. Esto es una cuestión de legalidad y de justicia a la que tenemos derecho. Obviamente queda todo este escenario, incluso le decían, al igual que en la administración pasada, si hay detenidos, si hay avances, pero no está la primordial, la palabra, y hasta dónde, señor presidente, usted la va a cumplir antes de que finalice su sexenio. Y quedan 14 meses, Vidulfo Rosales, abogado desde siempre, desde el primer momento, de los familiares, de los normalistas desaparecidos. Buen día, Vidulfo. Buenos días, Ciro, gusto saludarte. Se agota el tiempo de este gobierno. La protesta, la demanda, el dolor, las exigencias seguirán ahí. Pero por la parte administrativa, pues este gobierno se va en 14 meses, Vidulfo. Sí, mira, efectivamente, nosotros eso también advertimos, que este gobierno ya está en la recta final y pues está con este gran pendiente. Como ellos afirman, refieren que ha habido muchísimos avances, que esto nunca se había visto. Un ex procurador detenido, 14 militares, hoy día 2 de ellos generales. Dicen que eso pues jamás se había mirado y que hemos obtenido 2, en este gobierno se han obtenido 2 identificaciones. Entonces nosotros pues nos reconocemos esa parte, decimos sí, efectivamente, pero el tema es dónde está el resto de los estudiantes. Lo que tenemos son líneas de investigación. Unas líneas dicen que pudieron haber sido llevados a una parte, otros dicen que pudieron haber sido llevados a otra parte. Todos concluyen en que fueron asesinados, pero las rutas de desaparición varían. Unas dicen que fueron por una parte y otras por otra parte. Lo cierto es que no se tiene certeza hoy en día de dónde se puedan encontrar los jóvenes, y eso es, creemos nosotros, el tema más complicado. Y lo más grave que está pasando en estos momentos es que buena parte de la información del paradero de los jóvenes, de acuerdo a la investigación del GIEI, esos indicios de esa desaparición, de esa ruta de desaparición, la tiene el ejército mexicano a través de intercepciones telefónicas que hicieron el mismo día. El mismo día 26 ellos intervinieron teléfonos de algunas personas, en las que esas personas refieren a dónde se están llevando los estudiantes. Y el ejército mexicano está negando esa información. Entonces ya tenemos un año solicitándola y de muy diversas formas, incluso el propio presidente ha intervenido y ha sido imposible que esa información se pueda poner a disposición. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y en las Fuerzas Armadas se obedecen las órdenes. Sí, claro. Me cuesta pensar, Vidulfo, que hay una desobediencia de algunos mandos del ejército contra el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pues sí, también a nosotros. Fíjate, nosotros tenemos entendido que el GIEI se ha reunido por 2 ocasiones ya con el presidente para tocar ese tema. En una primera vez el presidente se comprometió a hacerlo, dio instrucciones, dieron determinados archivos. Pero sabes que hay un archivo que le dicen ellos de los centros regionales de fusión de información, que en Iguala estaba operando uno, entre el 41 Batallón y el 27, operaba uno de estos famosos CFRI, CRFI, y ahí digamos que eran centros de inteligencias que hacían seguimiento a movimientos sociales, grupos delictivos. Y ese CFRI es el que estuvo, digamos, dando seguimiento a los acontecimientos el día 26 y 27 de septiembre y días después, y ahí se acumuló
vasta información relacionada con todo lo que estuvo ocurriendo y son los que tienen estas intercepciones telefónicas de las que te hablo. Sí. Entonces, ese archivo no se ha querido dar, el ejército lo ha negado, incluso ha negado la existencia del CFI. Oye, Vidulfo, ustedes también ayer cuestionaban, y los papás fueron muy duros también, con la Fiscalía y esta unidad especial para la investigación y litigación del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra. Mucha crítica y las dudas también sobre su actuación. Decían unos papás, pues prácticamente él llega de dedazo y tenemos todas las dudas. ¿Cómo avanzar entonces en un escenario en donde la autoridad federal, el ejército, no brinda toda la información y hay dudas sobre el propio fiscal especial? Pues nosotros vemos un panorama gris, sombrío, ¿verdad? De continuar las cosas como van, al menos que el presidente tome una decisión dura. Queremos nosotros una prueba de fuego que tiene el presidente de que en próximos días él pueda dar instrucciones para que esta información se ponga a disposición de las autoridades. De verdad nosotros no logramos entender qué se esconde tras de esa información, qué es lo que hay, qué es lo que pondría en riesgo a las Fuerzas Armadas respecto de la información que hay. De otra manera, yo creo que si el Ministerio Público te requiere información relacionada con un crimen como el de Ayotzinapa, pues la pondrías a disposición. ¿Cuál sería ese problema? Entonces hoy nosotros no logramos entender, pero si esto se supera, esta prueba que tiene el presidente enfrente de dar la instrucción y que el ejército la acate y den esa información, creo que vamos a dar un paso importante. Ya todo lo demás que pueda haber al lado va a ser sencillo de superar, pero si esta parte no se hace, va a ser complicado. La última información que el GIEI nos daba de su reunión es que con el presidente dialogaron y el presidente le dijo que ahí, frente a esa exigencia, ya no se va a poder hacer nada, que hay que buscar la información por otras vías. Si así va a ser la respuesta, es muy grave. Entonces creo que difícilmente vamos a lograr nosotros obtener verdad y justicia en este tramo corto que le queda a esta administración. Porque la idea, Vidulfo, buen día, te saluda Manuel Peregrino, sería, si bien entiendo, nos lo dijiste hace ya mucho tiempo, de acuerdo, si están muertos que nos digan dónde están los restos, ¿no? Esa es la idea de lo que quieren los padres, saber dónde están sus hijos. Todo esto iría en esa ruta, Vidulfo, para entenderlo muy bien, la ruta definitoria, cómo se deshicieron de ellos, que si los deshicieron, que si los pulverizaron, que si los quemaron, lo que sea, pero que nos demuestren cómo, ¿ya irían en esa ruta? Sí, yo creo que vamos en todas las rutas. Obviamente ya en esta idea de que ellos están... La demanda política sigue siendo la presentación con vida, por supuesto, así se lo llevaron, sí. ¿Verdad? Pero ya en términos concretos de lo que hay en este momento de la investigación, no nos está arrojando otra cosa, ¿verdad? Lo que hay en ese momento en la investigación nos arroja que ellos fueron privados de la vida y divididos en varios grupos, llevados a varios sitios. Correcto. Entonces lo que nosotros queremos saber es, en esos sitios hay que buscarlos, pues, pero todavía esas informaciones son tenues, son líneas muy débiles, se necesita corroborar. Te voy a poner un ejemplo. Esta ruta que dicen que probablemente se lo llevaron a 17 jóvenes a un punto denominado Brecha de los Lobos. Esa es una información tenue, muy indiciaria, ¿verdad? De que si allá se nos llevaron producto de una intercepción telefónica que hizo el ejército mexicano la noche del 26 de septiembre, como a las 10 de la noche. ¿Qué necesitaríamos ahí? Necesitaríamos hacer un conjunto de diligencias alrededor de ese indicio que tenemos para consolidar esa tesis de que fueron llevados a Brecha de los Lobos. Entonces, porque es muy indiciario lo que hoy tenemos, no es contundente. Entonces necesitamos fortalecer esa parte. Pero ¿cómo lo vamos a fortalecer si el ejército mexicano niega que ese indicio lo tengan ellos, niega aportar esa información? Pues así no vamos a poder avanzar, ¿verdad? Oye, ¿y los condicionan para un eventual encuentro con el presidente? Porque entiendo que ustedes lo han pedido, pero no se está dando. Pues nosotros tenemos como 3 meses diciéndole a Alejandro Encinas que gestione una reunión con el presidente justamente para hablar este tema con él, y no se ha podido. En la reunión del día de ayer con Alejandro Encinas y toda la Comisión para el Acceso a la Justicia, esa fue la exigencia de los padres. Incluso pues
se volvió ríspida en la reunión ahí, porque pues la gente del gobierno lo que quería es darnos su informe ordinario que se presenta cada mes, y los padres le dijeron, bueno, no, ante la existencia de un informe del GIEI que nos está dando cuenta de información extraordinaria que tiene el ejército mexicano, necesitamos una reunión con el jefe con el comandante de las Fuerzas Armadas de este país para dialogar con él lo referente a la información. 3 meses solicitando. Y sin Alejandro Encinas. Pues sí. Vidulfo, Es correcto. Vidulfo, hemos visto si se ha cumplido en cuanto a los servidores públicos que participaron, o hay indicios de haber tenido alguna participación en la desaparición de los estudiantes, ya hay algunas órdenes de aprehensión, pero ¿qué pasa con los asesinos? Que también es esta sensación de impotencia que le hemos visto cada año, y mucho el día de ayer, esta impotencia de que los asesinos materiales, pues muchos de ellos quizás ya están en libertad, o ya están en libertad, o no han sido capturados. ¿Cuál es tu interpretación de esto, Vidulfo? ¿Es una cosa u otra? ¿Servidores públicos o asesinos materiales? ¿Cuál es tu interpretación, tu sensación? Bueno, hay muchos ya integrantes de la delincuencia organizada detenidos, y estos, bueno, se confabularon con las autoridades. Hubo una colusión con las autoridades en cuanto a la comisión de los hechos el día 26, pero también después el ocultamiento que sobrevino con la investigación. Y nosotros creemos que igual, tanto los que participaron de manera directa como los que ocultaron deben pagar ante la ley por lo que se hizo. Pero sí, efectivamente, pues hay algunas otras personas de gran relevancia que no han sido detenidas, y nosotros lo hemos reclamado. Por ejemplo, uno de ellos es Gildardo López Astudillo, a que válgase remarcar que aparte tiene información relevante, tiene mucha información importante. Entonces nosotros le hemos dicho al gobierno cuándo se van a direccionar acciones penales contra él, cuándo se va a detener a esa persona, y bueno, no se ha hecho hasta el momento. No sé si tienen un acuerdo ellos, algún incentivo legal para que brinde más información, pero testigo pues colaborador. No ha estado brindando información, como colaborador, Pues sí. Pero hasta el momento no hemos visto información adicional más de la que ya dio, y mucha información que dio no se ha seguido una investigación alrededor de la misma para fortalecer lo que él está diciendo. O sea, ahí se le dejó, dio un testimonio hace 2 años y ahí se quedó. No se ha hecho otras diligencias periféricas alrededor de su testimonio, ni tampoco se ha avanzado en alguna acción penal contra él, porque finalmente cometió delitos graves. Bueno. Pues muchas gracias por la información, Vidulfo Rosales. Muchas gracias. Gracias a ti, Ciro. Buen día. Buen día, Vidulfo. Gracias, Vidulfo Rosales.